nosotros podemos tener es congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, estamos obedeciendo uno de los mandamientos del Señor que dice en Hebreos 10:25: no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y por eso estamos nosotros en esta mañana y le damos gracias a Dios por esta victoria y por esta gran bendición que nos permite en el día de hoy compartir. Que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos ministre, que sea la palabra de hoy sea una palabra que llegue hasta lo más profundo de tu corazón y de tu alma. Que sea la palabra de Dios y el poder y la unción del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo que nos siga ayudando. Porque necesitamos seguir siendo muy fortalecidos y firmes en la palabra. No podemos apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que permanecer, seguir perseverando grande y poderosamente. Por eso inclinamos nuestro rostro por un instante y en un minuto vamos en la intimidad con el Señor a decirle a Dios cuál es el propósito para el cual yo he venido en esta mañana a su iglesia. ¿Qué es lo que realmente deseas tú en tu corazón y en tu alma, y en mi corazón y en mi alma, en tu vida y en mi vida, para seguir exaltando y glorificando a nuestro Señor? Damos gracias, Señor, por tu infinito amor y por la bendición de hoy, que reconocemos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Son nuevas, Señor. Y sabemos que grande es tu fidelidad y grande es tu amor. Gracias. Damos gracias a Dios entonces. Y vamos a compartir en Lucas capítulo número 8, del versículo número 11 al 15, Lucas 8 del 11 al 15, pero en el texto bíblico que nos vamos a centrar es en Lucas 8:11. Pero vamos a tomar el texto hasta el versículo número 15. ¿Y qué vamos nosotros a encontrar? El título de la enseñanza de hoy se llama La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo es el título de la enseñanza? La semilla es la palabra de Dios. Aquí no dice que es el hombre la palabra de Dios. Dice es la semilla es la palabra de Dios. Aquí no dice que la religión es la palabra de Dios. Aquí dice que es la semilla de la palabra, es la palabra de Dios. Aquí no dice que la doctrina del hombre es la palabra de Dios, sino es la semilla, la palabra de Dios. Y si la semilla de la palabra de Dios está en tu vida, en tu alma y en tu corazón, esa palabra va a producir mucho fruto y fruto en abundancia. Amén, gloria a Dios. Tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 11: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón. ¿Qué quita el diablo del corazón de ellos? La palabra. Eso es lo que hace los dardos del enemigo, quitar la palabra. Quita la palabra, dice aquí. Y luego dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crezcan. ¿Y qué? Y se salven. Eso es lo que nosotros como ministros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos permanecer siempre en esta palabra. El mayor tiempo posible en el secreto con Dios es en esta palabra. Y dice en el versículo 13: y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿ellos qué hicieron? ¿Habían qué? Oído. Habiendo oído, reciben, ¿qué reciben? La palabra, ¿con qué? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. Por eso, hermanos, a muchos les cuesta perseverar. Por eso muchos salen corriendo de las iglesias, porque no tienen raíces.
porque se fundamentan en su pensamiento y en su doctrina de un hombre y no en la unción y la administración del Espíritu Santo. Por eso corren, hijos. Sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso dice claramente la palabra, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Qué dice? Creen por algún tiempo. Y después de que pasa ese algún tiempo, ¿qué pasa? Se van. Porque no tienen raíces. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se aparta. ¿Qué ha pasado, hijos hermosos? Yo he vivido pruebas duras, pero nunca el Espíritu Santo me ha permitido que yo me aparte de ella. Nunca. Me han señalado, me han cuestionado, pero en vive, mayor es el que vive en ti y en mí que el que está en el mundo, hermanos. Por eso, hijos, versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Hasta ahora los tres tipos de personas, ¿todos oyeron? ¿Y qué oyeron? La palabra. Y dice, y oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. ¿Qué los ahogó? Los afanes, hermanos. Y las riquezas las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto, hermanos. Versículo 15, más que el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído. Los que tienen corazón ¿qué? Bueno. Esos son los que oyen, son los que retienen la palabra, y por más pruebas que vengan, por más situaciones que vengan, ¿qué dice la palabra? Dice que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia, hermanos. Levantemos la mano a los que damos frutos con perseverancia. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la bendición. Sí, esa es la bendición. ¿Cuántos fueron las multitudes de Jesús? 12. ¿Cuántos? 12. Uno lo traicionó y el otro lo negó. Y tú y yo estamos aquí, aleluya, el que vive y reina para siempre, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es la semilla según el versículo 11? La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Vamos en el versículo 11. Este es pues, mire lo que dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? De Dios. Jesús se equipara a la dinámica, ¿cierto?, con el evangelio, y su siembra con la proclamación de ¿qué? De Dios. Nosotros, hijos amados, donde tú y yo vayamos, ¿de quién hablamos? ¿Sí? ¿Y a quién exaltamos y a quién honramos? Al que vive y reina para siempre. Es una bendición, iglesia, que tú estés en este día aquí. Quiere que te diga, hijos amados, varios están viendo, ¿cierto?, por YouTube. Varios están viendo la predicación, ¿no es cierto?, en la cómoda sala de su casa. Pero el Señor no dijo, acomódense en la sala de su casa. El Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Congreguémonos. Y qué bendición que Dios te haya traído a ti en esta mañana, porque hay un propósito de parte de Dios. Por eso dice, el primer principio de los 9 que vamos a mirar dice, nacemos de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Nacemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 1:23? Primera de Pedro 1:23. Dice que nosotros, mire, siendo renacidos, ¿qué significa renacidos? Que hemos nacido de nuevo. Renacidos significa que tú y yo hemos nacido de nuevo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos, estamos disfrutando y alentándonos de las bendiciones que Dios nos dio. Dice, siendo renacidos no de simiente, ¿qué? Corruptible. Los que salen corriendo, ¿qué pasa? ¿Su simiente qué es? Corruptible. No simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué nos hace incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya.
Esa es la palabra de verdad. Esa es la palabra que tú y yo vivimos en este momento. Esa es la palabra que nos permita nacer de nuevo. Hoy hemos nacido, tú y yo, gracias por la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, tú y yo todos los días somos nuevos. Todos los días somos nuevos. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron, hermano. ¿Sabe que no deja crecer a muchos inconstantes? Las cosas viejas. Las cosas viejas no los deja crecer. Y por eso se apartan. Y por eso se van. Pero el verdadero discípulo de Cristo permanece pase lo que pase. Y persevera, ¿cierto? Porque tú y yo no le servimos a los hombres. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces dice, no de simiente corruptible, la vida espiritual implantada por el Espíritu Santo. La vida espiritual, ¿quién implanta? La palabra de Dios en ti y en mí, el Espíritu Santo. La vida espiritual, dice, implantada por el Espíritu Santo, produce el nuevo nacimiento y es infalible y permanente. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo y la palabra de Dios ha sido implantada en tu corazón y en mi corazón, nada ni nadie nos mueve. Nada ni nadie nos mueve, ni persecuciones, ni tribulaciones, ni señalamientos, ni maltratos, ni golpes. Nada de eso nos mueve, hermanos, porque la palabra ha sido implantada, ha sido grabada en las tablas de tu corazón y de mi corazón por el Espíritu Santo. Amén, hermanos, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el Espíritu usa la palabra para producir ¿qué? Vida y verdad. ¿Qué produce? Vida y verdad del Evangelio, que es lo que nos salva. ¿Qué es lo que te salva a ti? ¿La doctrina de un hombre? No, yo no puedo correr detrás de un hombre porque tiene una doctrina. Yo sigo los pasos del maestro de Galilea gracias a la guía del Espíritu Santo, porque la palabra ha sido implantada en tu corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para ser salvos. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Dice, nacidos de nuevo, que somos, dice, como redimido, hijo e hija de Dios, imperecedera, ¿qué significa? Que es eterna. Que es eterna. Esa palabra, ese nacer de nuevo, es para siempre, iglesia. Y perseveramos y debemos florecer y nuestros rostros deben resplandecer. Nuestra boca y nuestro corazón y nuestra boca deben de estar llenos de alabanza y de adoración a nuestro Dios. ¿Y qué dice? La palabra dice, trayendo vida, la palabra de Dios brinda vida, salvación y poder en el Espíritu Santo. La palabra de Dios brinda vida y salvación por el poder del Espíritu Santo. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. No interesa, hijos amados, que el mundo te diga lo que diga. No interesa que te llamen por teléfono y digan, oiga, ¿y ustedes cuántos son? Nosotros somos multitudes ante los ojos de Dios. Amén. Por eso nosotros nos alegramos, nos gozamos cuando su palabra. Y dice, segundo principio de la palabra de Dios, crecemos por la palabra. Primero, nacemos de la palabra. Segundo, crecemos por la palabra. Primera de Pedro 2:2, mire lo que dice. Desead, ¿qué dice la palabra? Desead como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño recién nacido? ¿Qué pide? ¿Pide plátano? ¿Cuchuco? No. Pide leche. ¿Y qué dice? Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué? La leche espiritual. La leche espiritual no adulterada. Hijos amados, yo les digo, esta palabra no es para todo el mundo.
Yo les digo, hijos amados, ¿cuántos discípulos el Señor se quedó? 11. Hijos, esto no es para todo el mundo. ¿Sí? Alguien me decía, no, pastor. Le dije, no. ¿Usted está guiado por el Espíritu Santo, sí o no? Usted no está guiado por el Espíritu. A mí no me hable así, le dije. Esta es la palabra. Esta es la que me da poder. Esta palabra. Y si nosotros, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? ¿Para qué? Para que crezcáis. ¿Para qué? ¿Para tener casa, carro y beca? No, ¿para qué? Para salvación, hijos. Pero la mayoría de los cristianos, ¿cómo se miran? ¿Qué miran? ¿De ti o de mí? ¿Cómo te vistes? Exacto. Pero no estás viendo la riqueza espiritual que hay en tu vida. No estás viendo que estás creciendo, que estamos creciendo, ¿cierto? Espiritualmente, eso no lo ven. Si no ven es cómo te critican, ven es cómo te señalan. Pero ese es uno de los que cayó, ¿en dónde? Entre espinos. Oyeron la palabra, pero salieron ¿qué? Corriendo. Pero aquí cuando dice, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación, hermanos. La palabra de Dios, por donde tú la mires, no es para casa, carro y beca. No, es para aquí, así como, así. Qué riqueza la que tú y yo tenemos hoy, más que todos los tesoros del mundo. Gloria a Dios. Entonces, y mira lo que dice la reflexión del segundo principio. Dice, crecemos por la palabra. Así como al niño le apetece. ¿Al niño qué le apetece? ¿La leche de quién? ¿De la vecina? No. Es su madre. A ti y a mí no debe apetecer ¿qué? La palabra. La Sagrada Escritura, la que está en tu casa. Esto no es para escudriñarla en 5 ni 10 minutos. No. Por eso es que muchos salen corriendo. Por eso es que muchos no son firmes. ¿Por qué? Porque leen la Biblia 5 minutos y se lo pasan leyendo libros escritos por hombres 4 y 5 horas. O sea, ese hombre, ¿en qué está creciendo? ¿En el conocimiento de la palabra o en el pensamiento del hombre? En el pensamiento del hombre. Por eso dice, crecemos por la palabra. Y entonces, así como el niño apetece la leche de su madre, los cristianos desean alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Ese es el crecimiento espiritual. Es que todo el tiempo tú y yo debemos seguir creciendo, es en la palabra de Dios. Si tú miras en Proverbios 8, en el Salmo 32, si tú miras en el Evangelio en Juan capítulo 8, riqueza, palabra, poder, gloria, honra del que vive y reina para siempre. Por eso cuando dice los cristianos desean el alimento espiritual de la palabra de Dios, crezcan y sean salvos. ¿Cuál es el propósito de crecer? ¿Para ser qué? Salvos, hermanos. Para ser salvos. Nunca miremos, cuando un cristiano se lo pasa mirando todo lo externo, no es cristiano. Pero cuando un cristiano te dice, alguien me dijo, oiga, ¿usted escuchó anoche hablar el presidente? Anoche le dije, no, porque yo estaba escuchando la voz de un gran hombre que es sabio, de un gran hombre que lo dio todo por la humanidad. Y dijo, ¿y quién es? Le dije, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Sí ve? Eso se llama estar firmes. Eso se llama vivir en el Espíritu, hermanos. Por eso dice, crezcan y sean salvos. El que crece en la palabra de Dios, ese va caminando
todos los días recibiendo la salvación de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los nuevos convertidos pueden tener un conocimiento mínimo de las enseñanzas. Los nuevos convertidos pueden tener ¿qué? Un conocimiento mínimo de las enseñanzas. Dice, de las enseñanzas de Cristo, pero todos los cristianos deben trabajar para madurar en su fe. Cuando esa fe es poderosa, conduce a las bendiciones plenas de salvación. Cuando la fe, o sea, la palabra, entre más tú escudriñas la palabra, tu fe va ¿qué? Aumentando, va creciendo, iglesia. Por eso cuando el lenguaje tuyo y mío es el lenguaje del reino, es el lenguaje del reino. Dijo, oiga, ¿usted sí vio tal cosa? Le dije, no. Dice, oiga, usted nunca escucha nada y usted nunca ve nada. Le dije, sí, yo sí veo. Dice, ¿usted qué es lo que ve usted? Le dije, yo veo a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre y veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Sí que veo. Es que yo tengo que ver lo que hay aquí, lo que me da el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, mire lo que dice en Hebreos 5, 12 al 14. Gloria a Dios. Porque debiendo ser ya maestros, tú y yo que ya debemos ser, ¿qué debemos ser? Levanten la mano los maestros. Amén. Levante la mano, oye, no crees que levante la mano, oye. Hay unos que hacen así, no, así. Hijo, escúchalo bien. ¿Sabe quién te hace maestro a ti? El Espíritu Santo. Levante la mano los que ya son maestros. Amén. Tú tienes el Espíritu Santo, levanta la mano, hijos. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa, hijos? ¿Por qué? Hijo, no eres tú, no soy yo. Es el Espíritu de Dios que mora en mí. Y dice en el versículo, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Tanto tiempo? ¿Y otra vez leche? ¿Tanto tiempo? ¿Y no habéis podido? Por eso aquí yo veo sino solo ministros. Aquí no hay siervos, que ministros de Dios. Somos ministros de Dios, somos discípulos del Señor Jesucristo, porque quien te discipula a ti, me discipula a mí, es el Espíritu Santo de Dios a la luz de la palabra. Gloria a Dios. Seguimos, tercer principio. Gloria a Dios. Tercer principio. Somos limpiados por la palabra de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué nos limpia? La palabra. La palabra. Yo era cascarrabias, pero chito, no le digamos a nadie. ¿Y a mí qué me limpió? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Juan 15:3, ¿qué dice? Somos limpiados por la palabra de Dios. Dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya. Dile al que tienes a tu lado, ya estás limpio por la palabra que el Señor te ha hablado. Aleluya. ¿Sí que sí? Mire, sí está ahí. ¿Está escrito o no está escrito, iglesia? ¿Lo dice el Señor o no lo dice el Señor? Lo dice el Señor, hermanos. Ya. Vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado, dice el Señor. Y miren lo que dice. Esas pequeñas reflexiones, son pequeñas reflexiones que nos ayudan a nosotros poder clarificar. Dice, limpiará. Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que le impidan llevar fruto en abundancia. ¿Qué Dios está quitando? ¿Qué está quitando Dios a tu vida?
todas las cosas. Diga, Dios quita de mi vida todo lo que no me sirve. Amén. Lo quita de tu vida, lo está quitando de tu vida, iglesia. ¿Lo crees, iglesia? Que Dios lo está quitando. ¿Y cómo? Con la palabra. Vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Él dice, Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que impida llevar fruto en abundancia. Esto es, Él azota si es necesario. Digamos amén. Amén. Si Él azota, si es necesario, ¿cierto? Para arrancar todo pecado y todo obstáculo que le frustre la vida espiritual, así como un agricultor. ¿Qué hace un agricultor cuando ve que se está llenando de, ¿cómo se llama? Maleza. ¿Qué hace el agricultor? Le dice a la maleza, maleza linda, no seas así, quítate de ahí, maleza linda. A ver, levante la mano los que hemos sido agricultores. Gloria a Dios. Buena hermana, bien hermana. ¿Y qué ha hecho usted? Mi papá me dijo, quítele la maleza, porque si no nos va a ahogar el cultivo. Y yo cogía las tijeras de estos dedos, no, la macheta, y era digo, y arránquela de raíz, porque si no nos va. Eso es lo que hace la palabra. La palabra quita esa dureza de corazón, quita esa envidia, quita ese orgullo, quita esa soberbia. Pero es la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Así como el agricultor quita cualquier cosa, ¿cierto?, que impida crecer las ramas y que les impida rendir fruto al máximo. Hay que limpiar, iglesia. Tú y yo necesitamos todos los días, mañana, tarde y noche, escudriñar la palabra de Dios. Para, si quieres ser más limpio, vea la palabra y la palabra te levanta. Cuarto principio, somos santificados por la palabra. ¿Cómo somos? Somos santificados por la palabra. ¡Wow! Y dice santificados por la palabra. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Qué dice la palabra? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué te santifica y me santifica? ¿Las conferencias mías o la palabra de Dios? Aleluya. Por eso te dicen a ti cuando entras a algún lugar, dice, wow, tú tienes un rostro tan hermoso. Ay, pero no vayas a decir, sí, es que estoy aplicando mi Nivea. No. Eso no es, iglesia. Eso no es la gracia de Dios en ti. ¿Sí? Es la santificación que Dios está operando en ti y en mí. ¿Gracias a qué? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos ver cualquier infinidad de ejemplos que hay en la palabra. Pero ¿sabe cuándo descubrimos? Cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí y nos guía a meditar, a escudriñar y a vivir la palabra. En tus fuerzas y en mis fuerzas es imposible. Por eso dijo el Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Muchos son llamados. ¿Cuántos escogidos? Pocos. Y mira que en el versículo 19 del mismo 8:19 dice, entonces en Juan 17:19 mire la misma palabra. Dice Juan 17:19. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Y por ellas qué? Exacto. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la palabra, en la verdad. Para que ellos sean mismos santificados en la palabra. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿qué? En la verdad. ¿Qué nos santifica a ti y a mí? La palabra, iglesia.
La palabra, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué más nos enseña este principio? La reflexión dice: el concepto de santificación tiene que ver con apartarse para un uso ¿qué? Particular. Tú y yo estamos apartados ¿para qué? Para vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el mundo no nos quiere. Por eso tu hijo dice, o tu hija que está en el mundo dice, vaya allá, corran allá. O te dicen, mire, ay, es que usted no es cristiano. Ay, es que a toda hora nos viven señalando, porque tienen el corazón en el mundo. Y dice, ¿qué más dice? En este sentido los creyentes son apartados para Dios y sus propósitos, ¿de manera qué? ¿De manera qué? ¿Somos exclusivos para quién? Para Dios, hermanos. ¿No te alegras? Claro. Es que es un gozo enorme que el Señor me haya apartado para Él, para la honra y la gloria de Dios Padre. ¿Y qué más nos enseña? Dice. Y dice, en consecuencia, los creyentes solo deben hacer lo que Dios quiere. Nosotros solo debemos hacer lo que Dios quiere y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Mira que en Levíticos 44:45, en Levíticos 44:45, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? Santo. Nosotros nos santificaremos por la palabra de Dios, porque Dios es ¿qué? Santo. Y dice en el mismo versículo, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque Yahweh, dice la palabra, porque Yahweh es santo y vosotros debéis ser santos. Nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra. Quinto principio, 45, quinto principio, dice, dice, en 1 Pedro 1:16, dice, yo soy santo, como vosotros sois santos. Si el Señor es santo y nosotros le servimos a Él, nosotros venimos a ser ¿qué? Santos. Mire, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, gloria a Dios. Quinto, sigamos, hijos. La santificación solo se adquiere por medio de ¿qué? De la verdad. La santificación solo se adquiere por medio de la verdad, que es la revelación dada por el Hijo de todo lo que el Padre le mandó a comunicar. ¿A quién? A la iglesia, hermanos. Y dice en dice, las Escrituras, dice, ¿qué comunicaba el Hijo? Comunicaba todo el contenido de las Escrituras, dejada ¿por quién? Por los apóstoles. Nosotros debemos llevar ese mensaje de poder y gloria. ¿Sabe por qué hoy casi tú no ves a nadie evangelizando? Ya no ves casi a nadie. ¿Por qué? Porque muy poco tiempo pasan en el secreto con Dios, meditando la palabra. Muy poco tiempo. Cuando tú pasas tiempo precioso en la intimidad con Dios, escudriñando la palabra, tú quieres salir corriendo y gritarle al mundo que Jesucristo vive y reina para siempre. Eso es lo que tomamos tú y yo. Salimos. ¿Yo dónde voy? Por todas partes. El Señor me dice, dígale al taxista que él está muerto espiritualmente. Y así le dije, oiga, Cornelio, ¿cómo es su nombre? Cornelio, usted está muerto espiritualmente. Dijo, no, es que yo creo en Dios. Le dije, los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces ese es el poder del Espíritu Santo en ti y en mí. Quinto principios. Entonces dije, 2 de Tesalonicenses 2:13. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Siempre debemos dar ¿qué?
gracias a Dios por vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, hermanos. ¿Y qué más? ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe. ¿Y la fe? En la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién nos santifica todos los días? Por el Espíritu. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Quinto principio. Gloria a Dios. ¿Somos qué? Protegidos por la palabra. Somos protegidos por la palabra. Efesios 6:17. La palabra protege. La palabra nos fortalece. La palabra nos santifica. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra. Sin esta palabra, iglesia, sin esta palabra, tu vida y mi vida no tiene razón de ser. No tiene sentido. En esta palabra. Por eso dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire lo que nos enseña en esta pequeña reflexión que dice, la espada es del Espíritu. Así como la espada era la única arma, ¿sí?, que había para el soldado en esa época, la palabra de Dios es la única arma necesaria para que infinitamente más poderosa que cualquier arma que satánica. La palabra de Dios, si tú y yo la usamos permanentemente, es la única arma. Es la única arma que Dios le dejó al ser humano y a la iglesia para vencer los dardos y las tentaciones del enemigo. Es su palabra. El Señor Jesucristo que le dijo a Satanás, escrito está. Escrito está. Y por eso dice, en términos griegos se refiere a un arma pequeña entre 30 y 40 centímetros de largo. Se emplea tanto la defensiva frente a los ataques, o sea, directos, acérrimos contra ti, que hace Satanás. Pero si tú y yo empleamos la palabra de Dios, esa misma palabra de Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra de Dios. Viviendo nosotros para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, se emplea tanto para la defensiva frente a los ataques impresionantes por Satanás, como la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias ¿de qué? Del enemigo. Por eso esta espada precisa, eficaz, es que, ¿sí?, es la luz del Evangelio y es lo que nos da el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Hechos, dice, esta espada precisa es la que da vida de las Escrituras, es la que nos da vida a nosotros. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es ¿qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, iglesia. No hay otra. No hay otro argumento. No tenemos nosotros nada diferente sino esta palabra poderosa que es la de Dios. Y sexto principio. El sexto principio dice, somos edificados por la palabra. ¿Qué nos edifica? La palabra de Dios. Hechos 20:32. ¿Y qué dice? Y ahora, ¿qué dice Pablo? Ahora. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los que los santificados. ¿Qué es lo que sobreedifica tu vida? La palabra de Dios. Y por eso nosotros sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Mire lo que nos enseña las Escrituras, el registro de la gracia que Dios le ha dado
a la humanidad, nos sobreedificará. La Biblia es la fuente. ¿La Biblia es qué? La fuente del crecimiento espiritual. No es las conferencias de los hombres, sino es la enseñanza de los ministros de Dios que nacen de la palabra de Dios. Por eso dice claramente, la Biblia es la fuente del crecimiento espiritual para todos los cristianos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para instruir qué? En justicia. Es que la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Así que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos prepara? ¿Qué es lo que nos va perfeccionando todos los días de nuestra vida? ¿Cierto? La guía, la enseñanza del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Es la palabra de Dios. Es lo que te tiene a ti aquí hoy. Somos muy bendecidos. Somos tan bendecidos nosotros gracias a que podemos todos los días escudriñar y meditar la palabra de Dios. Eso que es una bendición muy grande. Entonces dice, y como la iglesia es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Los líderes deben estar familiarizados con esta verdad. Levante la mano los líderes. Todos, el Espíritu Santo está en ti, gloria a Dios. Yo no sé, cuando levanta la mano, la carne dice, no, usted no está preparado. No, haga así. Sí, la carne siempre me dice que no, que yo no sé nada. Pero el Espíritu de Dios dice, mayor el que está en ti. Amén. Entonces por eso dice, baluarte de la verdad. Dice, los líderes deben estar familiarizados con esa verdad. Pueden edificarse en la palabra de Dios porque es poderosa. ¿Sí? En Romanos 1, 16 dice, por medio de ellos, dice, en Romanos 1, 16 dice, porque el poder del Evangelio, por el poder del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego, hermanos. El día que alguien se avergüence del Evangelio es porque no tiene el poder de Dios. Usted y yo nunca nos vamos a avergonzar porque es poder de Dios para salvación. Entonces dice, por medio de ella, por medio de la palabra, se fortalece la fe de los cristianos. Herencia, la última meta de la vida de los cristianos es el don de la vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Tu meta y mi meta es el don de estar en una eternidad. ¿Con quién? Con Cristo, hermanos. Con Cristo. Acuérdate que muchas personas te quieren sacar del propósito de Dios. Muchas personas dicen, no, eso no vale la pena. ¿Cierto? En cambio aquí a este lado sí es mejor. Mentiras. ¿Sabe cuál es el mejor? Aquí, a los pies de Cristo, en su palabra. Séptimos principios, somos iluminados por la palabra de Dios. En el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la lámpara a tus pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios, sigamos. Mira lo que dice. La palabra de Dios proporciona iluminación para que tú y yo nunca tropecemos, hermanos. En esta vida andamos a través de un bosque que es oscuro. ¿Por qué? ¿El mundo qué es? ¿El mundo está qué? En tinieblas, hermano. Porque como dice en Juan 5:16, en 1 Juan 5:19 dice claramente la palabra, dice, porque el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, bajo el príncipe de las tinieblas. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Dice, porque este mundo está lleno de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos
que nos puede llevar, nos puede conducir a ese camino, hacia adelante, para así no tropezar al caminar. Y dice, nos revelará, esta luz de la palabra nos revelará las raíces de las filosofías falsas y de los falsos valores y de los falsos maestros y los falsos predicadores. Esta luz nos revelará a nosotros todos los días de nuestra vida. Estudie, ¿cierto? Para que usted pueda ver su camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta de la victoria. Octavo principio, somos convertidos por la palabra de Dios. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Su camino? Con la palabra de Dios. Tú y yo, mi camino ha sido limpio. Gloria a Dios. Día a día es con la palabra. Es con la palabra. Por eso nosotros, mire lo que dice, en la reflexión podemos mirar, dice, asimilar la palabra es la mejor y la única arma del creyente. ¿Para qué? Para defenderse contra el pecado que acosa. ¿Qué nos acosa todos los días, hijitos? Todos los días, ¿qué nos acosa? El pecado. Todos los días nos acosa. No, dígale que tal cosa. Dígale que no estoy. Dígale que más tarde. No. Nos acosa y muchos que terminan cometiendo el pecado. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? ¿Cómo podemos? Una buena pregunta. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente, dicen, impuro? No podemos hacer nuestra propia cuenta, sino debemos tener consejo, fortaleza, ¿cierto? A la luz de la palabra. Tenemos que ser mucho más dinámicos que las influencias tentadoras que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa medida de fortaleza y sabiduría? ¿Dónde? Al meditar, escudriñar la palabra de Dios y al practicar todo lo que el Espíritu de Dios nos da. Eso es lo que nosotros, noveno principio, y terminamos ahí, hijitos. Noveno, somos satisfechos por la palabra. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué debe ser la palabra para ti y para mí? Más dulce que la miel. Más dulce que la miel, dice. Aleluya, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y dice, somos satisfechos. ¿Cuán dulce? Más dulce, aunque la miel es rica, la ley es un alto, ¿cierto? Agradable para nosotros. Debe ser mucho más agradable que la miel a nuestra boca, la palabra de Dios. El gozo en la palabra es ¿qué? Fresco, abundante y grande. Debe ser la palabra en ti, debe ser fresca, abundante. Por eso dice, debe ser fresca, tiene que traer frescura a tu vida y a mi vida. Y dice, abundante y grandiosa para tu vida y mi vida. Eso debe ser la palabra de Dios. En Lucas 8:15 dice, corazón bueno y recto, una fe humilde, vive siempre con un corazón arrepentido. Una fe humilde vive con un corazón arrepentido. Es capaz, por la gracia de Dios, también soportar persecuciones y evitar la trampa del egoísmo. Con las obras de la fe permanecen. ¿Qué significa permanece? Dado el sorprendente obstáculo o el estándar ético puesto por Jesús a sus seguidores, hermanos. ¿Qué requerimos nosotros? Paciencia, determinación y gracia divina para permanecer ¿qué? Firmes. ¿Qué necesitamos a iglesia? Se requiere paciencia, determinación y gracia divina
para permanecer, ¿qué? Firmes. Lo único que te hace permanecer firme a ti y a mí es la semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la bendición más grande que Dios nos ha dejado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. No permitas que ninguna falsa doctrina, no permitas escuchar la voz de aquel que te quiere hacer dudar, de aquel que te quiere desviar del verdadero propósito de Dios. No lo escuches, ten misericordia de él. Dice, ¿sabe qué? Yo te voy a dar un buen consejo. ¿Cuál es? Arrepiéntete y apártate de los malos caminos. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos hoy esta gran bendición de proclamar su palabra siempre. Padre del cielo, te damos infinitas y muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es en el sí y en el amén. Gracias, Señor, hoy porque tu palabra ha sido medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, y que esta palabra, enseñanza, ministrada y dada por el Espíritu Santo de Dios, Señor, haya traído libertad, sanidad, prosperidad, Señor, fortaleza, convicción y transformación a toda tu iglesia, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Hoy hemos orado y hemos compartido la enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y la gloria de Dios Padre. Amén y amén.